Y vamos a dar lectura en una forma introductoria solamente a un solo versículo por ahora, que se encuentra en el libro de Ruth, en el capítulo 2, el versículo 11. Ruth, capítulo 2, versículo 11, que nos dice así: y respondiendo vos, díjole: por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a pueblo que no conociste antes. Y podemos leer el 12: Jehová galardone tu obra, y tu remuneración sea llena por Jehová Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Hasta aquí la lectura. Bueno, queridos, vamos, este versículo del libro de Ruth, que estaba encerrado en la lección del día de hoy, me llamó la atención porque, si bien el enfoque que se le estamos dando a este estudio es un enfoque en base a la redención, y es el enfoque que se nos ha solicitado a cada uno de los instructores, no apartarnos de esto. Pero uno leyendo y va viendo también cómo el Señor en su palabra va encerrando grandes tesoros, y una de las cosas que hablábamos con los jóvenes hace unas semanas atrás era que uno, al leer las Escrituras y de a poquito, y creo que lo mencionamos en una reunión, de ir leyendo de a poco los salmos, los proverbios, el Señor va abriendo también y trayendo a la memoria distintos versículos, pensamientos. Y este texto que hemos leído en el versículo 11 me llevó a pensar también en esta semana cuán grande y maravilloso es nuestro Dios, porque Él no es deudor de nadie, y que todos aquellos siervos de Dios a lo largo de la historia que han tenido este deseo en su corazón ferviente, y podemos decir ferviente, pero a veces más que ferviente es fe, de obedecer a la palabra de Dios sin saber en la mayoría de las veces qué es lo que nos depara y qué es lo que hay adelante. Y al Señor tiene grandes promesas, por eso en este pasaje, si ustedes lo han leído, tal vez que alguno ya lo ha pensado también, pero ¿con qué otro profeta o patriarca podemos relacionarlo? Con Abraham, que el Señor le dio una promesa. Y como cantamos en el corito, Abraham salió sin saber a dónde iba. Y dejó, si bien a él le costó un poco más tal vez la experiencia, porque salió con su padre y Dios le había mandado que deje a su parentela, obedeció a la voz de Dios en el tiempo, en sus experiencias personales, y eso nos habla también de la misericordia y la paciencia de Dios, y que hizo con este hombre justamente de dejarlo todo. Y las Escrituras realmente no revelan cómo era la relación entre Noemí y sus dos nueras, pero sí que las tres habían sido marcadas por una experiencia fuerte y de quedar totalmente desamparadas. Y la verdad que uno no puede decir, bueno, Orfa tenía más relación o no se llevaba tan bien con Noemí, porque la palabra no lo establece, no lo dice, pero uno en el pensamiento y imaginando cómo habrá sido esa situación, creo que tanto Noemí como Elimelech y sus hijos, a pesar de haberse ido, habrán dado testimonio de lo que era Israel, de lo que era Belén, al Dios al cual servía, y para los moabitas también. Creo que no era desconocido el pueblo de Israel. Por eso es que hubo una identificación de parte de Noemí,
Y el Señor marca esto justamente a través de las mismas palabras de vos cuando dice dejando. Ella tomó una decisión. Y si dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, quiere decir que estaban vivos, porque si no, no lo hubiese dicho. Pero dejó lo que le pertenecía por seguir al Señor, y el Señor luego a lo largo del tiempo vamos a ver cómo la bendice. Pero también este pasaje me hizo recordar y me hizo leerlo en Lucas 14, un pasaje que siempre vuelvo a él de una manera u otra, porque es ¿cómo decirles? Es un poquito lo que vamos a ver en la segunda reunión, ¿no? Es un pasaje que nos pone y nos encarrila cuando dice en el versículo 25, dice, y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y este pasaje, luego meditaremos en alguno más, es un pasaje que si uno lo toma y nos ponemos a analizarlo en profundidad, es un pasaje fuerte y como mencionábamos también, creo que la semana pasada o la anterior, en esa necesidad imperiosa que tenemos de que el Señor nos abra el espiritual entendimiento, que nos haga ver cuáles cosas el Señor nos está pidiendo que aborrezcamos. Y el aborrecer no es odiar ni nada por el estilo, sino que en sí es aquello que no se puede tener un amor compartido. No puedo amar dos cosas al mismo tiempo. No puedo amar al Señor, como nos dice en otras escrituras, y a Mamón. Mi corazón no puede estar dividido. Porque el corazón dividido no es agradable a Dios. Nuestro Dios es un Dios que cuando pensó la obra redentora y entregó a su Hijo Jesucristo en favor de cada uno de nosotros, no lo hizo con un corazón dividido, sino que puso toda su sabiduría, todo su amor. Por eso nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, de una manera que no la podemos comprender, pero es ese mismo amor que ahora derramado en nuestros corazones, Dios nos pide que lo manifestemos, y manifestarlo de una manera práctica, que es en este examen personal, a la luz de la palabra de Dios, y ver y mirar en nuestro interior cuáles son aquellas cosas a las cuales amo, no aborrezco y pongo como primero en mi vida. Y cosas que muchas veces nos van a pasar, que están tan metidas adentro nuestro, que pasan desapercibidas o pasan como normales, al punto que las podemos llegar a justificar y no concebimos nuestra vida sin, ¿cómo podemos decirlo?, amar y cuidar y hacer las cosas como el Señor nos manda. Miren, me trabé porque estaba pensando en un ejemplo, pero no quiero dar nombres, ¿no? No me lo contaron justamente, pero y Florencia me corregirá porque tiene que ver con su familia, que nos contaba, tu mamá nos contaba en la escuela bíblica, que revisando las cosas de su padre, de Juan Pedro Marino, encontró un boleto de tren, que no me acuerdo qué fecha era, y ese boleto de tren era justamente la fecha de cumpleaños de tu mamá. Y ese boleto de tren era de La Plata a Buenos Aires, y mirando la fecha, cuando era justamente cuando nuestro hermano Juan Pedro Marino tenía que estar a cargo y tenía las reuniones de la escuela bíblica. Y nuestra hermana decía en esa reunión, o sea, que eso es lo que Dios pretende,
O sea, había nacido su hija y así todo, mi papá, no porque no me quiera, pero priorizó ¿qué cosa? Ir y hacerse cargo de la reunión en Buenos Aires, justamente de las reuniones de escuela bíblica en la cual era director. Entonces, uno cuando mira esas cosas, ¿ustedes qué piensan? ¿Es exagerado? ¿No es exagerado? ¿Es lo que el Señor demanda? ¿Será que el Señor nos pide mucho? Los escucho. ¿Los escucho por qué? Porque no me tocaba a mí estar hoy acá. La reunión le tocaba a otro hermano. Pero ya que estamos... Para mí que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Uh-huh. ¿Quién le da la razón o no? Tiene que ver. Pero el Señor nos va a ir demandando de a poco y no nos va a pedir más, como dice la palabra, de lo que podamos llevar, pero el Señor va a ir pidiendo las prioridades. ¿Sí, Florencia? Ya que me mencionaste de mi familia. Y después que esos, quedan esos ejemplos que no son de bendición, porque nos enseñan a nosotros lo importante y lo bueno que es amar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor esa ausencia la suple después. El Señor suple. Y yo siempre lo digo cuando doy testimonio. Bueno, puedo decir un poquito más como familia. Yo soy la nieta del hermano que hizo eso. Y después, las veces que he visitado a mi abuelo y siempre estaba ocupado en cosas del Señor, haciendo, bueno, los hermanos sabrán cuántas cosas hacían, ¿no? Y no estaba por ahí, pero el ratito que estaba con nosotros, el Señor suplía de tal manera esa ausencia que yo puedo decir hoy día y hasta el día que me vaya a este mundo que no sentí jamás la ausencia de mi abuelo. Y mi madre seguramente ya no está con nosotros, pero podría decir que no ha sentido la ausencia de su padre, porque el Señor suple. Cuando uno obedece al Señor, el Señor suple, aunque nos cueste, porque cuando nosotros tenemos que hacer ese sacrificio por el Señor, de dejar a los que amamos por el Señor, me nos cuesta, pero hacerlo también en oración, ir orando por ellos, no decir, bueno, me voy porque es una obligación o porque así dice la palabra solamente, sino ir orando también por los que quedan. O sea, seguramente habrá ido orando por su esposa. Seguramente. Esa parte tu mamá no la contó, pero bueno. Porque recién había nacido, pero bueno. Y como te decía, se enteró después revisando las cosas de tu padre. O sea que tampoco ella durante su vida se había enterado de ese detalle. Entonces, como bien decía nuestra hermana y también Santiago, ¿no? Sí, Santi, ahí está. Demanda un crecimiento espiritual que requiere justamente, como dice acá, en el versículo 27, el que no trae su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y esas cosas son las que nos atan muchas veces a esa falta de crecimiento espiritual y como decíamos, ¿no? Son cosas que a veces a alguno le puede parecer exagerado y a otros de escándalo y otros no lo van a entender nunca. ¿Cómo puede ser una experiencia de tal magnitud? Ahora, a cada uno de nosotros delante del Señor se nos es demandado. Y nuestra hermana decía algo también interesante en esa reunión, porque nuestro hermano Juan Pedro, si bien el Señor le había dado una luz y una sabiduría espiritual muy grande, decía, ¿no?, que él era muy exigente con los alumnos de la escuela bíblica, pero esa misma exigencia que ponía, él mismo la cumplía. No era que ponía la carga en otro y él no la llevaba. Y eso no es para honrar al hermano, sino ponernos nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, de los que estamos, por lo menos los que somos miembros de iglesia, o incluso en nuestra familia, en nuestro hogar, tal vez exigimos cosas a los que nos rodean, predicamos la palabra,
somos enseñadores de niños, tenemos clases a cargo, predicaciones, y exigimos o ponemos o explicamos lo que dice la palabra de Dios, y nosotros ¿cómo venimos cumpliendo? ¿Somos dignos de decir, bueno, yo pongo esto en mi boca, lo hablo, lo digo y lo practico? ¿O pongo cargas? Entonces, en la vida espiritual, queridos hermanos, el Señor siempre nos está pidiendo y nos va a ir pidiendo a medida que vamos creciendo en sus caminos, pero también el Señor nos pide que las cosas que hagamos, lo hagamos con entendimiento espiritual. No hagamos las cosas por un arrebato de emoción, un arrebato de espiritualidad, sino con una templanza que también nos tiene que ser dada de parte de Dios. Por eso, si uno viene leyendo el capítulo 25, el versículo siguiente dice, porque ¿cuál de vosotros queriendo edificar una torre no cuenta sentado los gastos si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver una torre con lo que venía diciendo si alguno no aborrece? ¿Qué tiene que ver? Y la relación está justamente ahí, en esa templanza. Es decir, bueno, el Señor me está pidiendo tal cosa. Lo hago ya. Me arrebato. No. El Señor lo que nos pide es que lo que Él me está poniendo en el corazón, primero confirme si es de Él o es un arrebato de mi corazón. O sea, perdón, me expresé mal. Lo que surge en mi corazón, delante del Señor, ver si es un llamado de Él o es un arrebato mío. Ahí está. Si yo me estoy arrebatando o estoy tomando una decisión por impulso, y ponerlo en oración y ver. Y ahí es donde está la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces nos puede pasar que digamos, no puedo. Esto es demasiado. Pero también la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y sin mí nada podéis hacer. Entonces, nos sentamos a contar esta torre, si tenemos para hacer esta torre, estos gastos, si los tenemos. Y tal vez, a primera vista, ¿qué nos puede pasar? Que no los tenga. Pero, a mi entender, y sin invalidar la palabra de Dios, sino que uno va uniendo pensamientos y versículos, también el Señor nos dice que todo lo que hagáis, lo hagáis en su nombre. Entonces, teniendo esa confirmación del Señor y poniéndonos en sus manos, avanzar, sabiendo que el Señor nos va a ir dando, a medida que necesitemos, todo lo que necesitemos para acabar esta torre. Y yo pensaba, esta torre puede ser el ministerio que a cada uno el Señor nos ha dado. ¿Quién sabe si lo va a terminar o no? ¿Podemos decir que tengo todo lo necesario para terminarlo? ¿Que ya estoy seguro que la termino? ¿Qué texto les viene a la mente y yo digo, ya estoy seguro que lo termino? Ahí está. El que piensa estar firme, mire, no caiga. Entonces cada uno, día a día, tiene que pedirle al Señor esta sabiduría para poder ir edificando, no volver atrás, para que mi amor por el Señor vaya creciendo, se vaya manifestando, se vaya definiendo, e ir sacando aquellas cosas que tengo que aborrecer de mi vida. Pero si no lo hago, siempre voy a estar estancado y la torre nunca la voy a terminar. Porque luego, ¿cómo sigue el versículo 29? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que vienen no comiencen a hacer burla de él. Y es justamente el decir, bueno, empezó tan bien y no pudo terminar. Empezó
bien en la carrera cristiana, se bautizó, pero después quedó. Lo podemos relacionar, no lo vamos a meditar, ¿no? Pero la parábola del buen sembrador, ¿sí? La semilla que crece y no teniendo raíz, o sea, no teniendo dónde crecer la raíz, se seca y se cae, y el tiempo y las cosas y las cuestiones de la vida. Entonces, las cosas que el Señor nos pide, el ir haciéndolas, es justamente la clave, el versículo 27. Y cualquiera que no trae su cruz. Y hay otro versículo que siempre me los mezclo, que dice: el que no toma su cruz cada día. En Mateo, ¿no? 9:23. Ahí está, ese era. 9:20. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Cada día al levantarnos en las luchas cotidianas, en la lucha del día a día, en las experiencias personales que el Señor nos permite vivir, es tomar una cruz. ¿Y cuál sería la cruz? El negarnos a nosotros mismos, las prioridades, lo que pongo como primero, lo que me he programado para el día, el amor a mi familia, el amor a mis seres queridos, el amor a mi trabajo, el amor a mis proyectos. ¿Cuántas cosas, hermanos, están encerradas en nuestros corazones, que son prioritarias para nosotros, que son nuestro eje, que es lo que buscamos, y no nos damos cuenta que el Señor nos está pidiendo otra cosa, que tal vez lo veamos en la próxima reunión? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Así que en estos versículos, porque luego sigue, ¿no? Diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero, no consulta si puede salir al encuentro con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y es la misma línea de pensamientos, el sentarnos, el confirmar lo que el Señor me pide y hacerlo por fe, porque ¿puede ganar el rey de 10.000 contra el de 20.000? ¿O no puede? Y ahí, por lógica y matemática, no. Pero hay, ¿cómo se llama? Ejemplos bíblicos. ¿Cómo? Por estrategia puede ser también. Pero hay ejemplos que el Señor nos ha dado y nos dejó establecido, que siendo poquitos, el Señor decía: ve contra ellos porque los he entregado en tus manos. Y el Señor los vencía. Y era Él el que los entregaba en las manos de su pueblo. Y es así con nosotros, no un arrebato. Porque lo que uno hace por arrebato, por emoción, después con el tiempo queda. Incluso, miren, ahora me viene el pensamiento, ¿no? De Pablo cuando le dice a Timoteo: no impongas de ligero tus manos sobre ninguno. ¿Qué significa? Que uno tiene que esperar. A veces decimos, bueno, hay un hermano que tiene emoción de trabajar, de hacer, pero hay que esperar. Hay que tomarse el tiempo, hay que escuchar, hay que aprender, conocerlo y ir dándole lugar a medida que el tiempo pasa. Pero que el esperar, el aprender, tampoco se vuelva un letargo eterno en el cual no se avanza. La semana pasada el pastor Daniel decía en la reunión, ¿no? Las decisiones que toca con respecto al bautismo, los jóvenes que pueden hacerlo, los hermanos que pueden hacerlo, que tienen el sentir en su corazón. Bueno, ¿podré terminarlo? Bueno, el Señor lo puso, es firme el llamado del Señor y bueno, avancemos, que el Señor va a proveer
lo necesario para terminar la torre, ha de proveer lo necesario para vencer al ejército de 20.000, ha de proveer lo necesario para acabar la carrera. Los que tienen el sentir en sus corazones de parte del Señor de comenzar la escuela bíblica y avancen, si están seguros, si el Señor lo ha puesto en su corazón. ¿Por qué? Porque el amor a mi propia vida, como dice en el versículo 26, es aquello que me impide muchas veces tomar compromisos con el Señor. Y el Señor nos llama a otra cosa. Dice el versículo 32, de otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole embajada. Así pues, versículo 33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Y dicen otras escrituras que muchos escuchando esta palabra se iban también. Y a nosotros, qué difícil, ¿no?, que se nos hace pensar en renunciar a todas las cosas que poseemos. Porque si uno mira las posesiones, y esto no significa solamente en lo material, en todos los aspectos de nuestra vida. Lo podemos tomar en lo social, en lo material, en lo familiar, en lo íntimo. ¿Cuántas cosas poseemos? ¿Cuántas cosas están guardadas en mi corazón? ¿Cuántas cosas el Señor me está pidiendo esa renuncia? Y cuesta. Yo no digo que sea fácil, pero, como decíamos, ¿no?, el Señor no se queda sin deudores. El Señor no es mezquino. Por eso Ruth, cuando tomó esa decisión, se le fue reconocido. Su fama salió y fue conocida por lo que había hecho, por la decisión que había tomado. Por eso Vos le dice que el Señor, que Dios la bendiga, que había decidido, ¿qué cosa? Acobijarse bajo la sombra, se me está mezclando con los Salmos 91. Bajo sus alas, está bien. El que habita, como dice el Salmo 91, versículo 1 y 2, ¿no? El que habita a la sombra al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esperanza mía, el versículo 2, y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré, y Él te librará del lazo del cazador y de la peste destruidora. ¿Y cuál será esa peste destruidora, no? El pecado que el Señor nos quiere librar. Entonces, hermanos queridos, en esta tarde, este devocional pequeño y corto, que el Señor nos ayude también ahora que tenemos que participar de estos símbolos, ponernos delante del Señor, orar delante de Él, primeramente reconocer nuestra incapacidad, reconocer nuestra rebeldía y reconocer cuántas cosas delante de Él el Señor nos está pidiendo y que aún no hemos tomado la decisión. Por miedo, tal vez, por dudas, por decir, bueno, ¿cómo será? ¿Qué será? Pero es justamente ahí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios está esperando, hermanos, jóvenes, sus hijos, que se entreguen a Él por fe, no sabiendo hacia dónde vamos. Sabemos que es a los cielos, ¿no? Pero sin saber qué el Señor nos tiene preparado, pero hacerlo con fe y que el Señor nos ayude también a poder buscar estas bendiciones, hallarlas y que nos sea contado también todo esto como justicia, como tesoros en los cielos y que no perdamos nuestro tiempo, sino que podamos sacar bendiciones espirituales para cada uno de nosotros. Y ahora, al participar de estos símbolos, hacerlo dignamente, confesando nuestros pecados
y que el Señor también nos ayude a tomar las decisiones espirituales que Él requiere de cada uno de nosotros. Así que ahora, hermanos, nos vamos a disponer a participar de estos símbolos.